Estás en Ven y Sígueme Live. Hola querida familia, sean muy bienvenidos a este programa de día viernes. El día de hoy vamos a hablar cómo es la voluntad dentro de casa y cuál es la voluntad de Dios. Es necesario conocerla, es necesario saber qué quiere Dios para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo. Siempre es bueno saber qué quiere nuestro Señor. Y vamos a hablarlo con Patricia, y qué bueno que estás con nosotros y saber también cómo Dios ha actuado dentro de tu familia y cómo muestra también Dios su voluntad. Hola Pauli, muchas gracias por la invitación, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes este tema que es súper importante. La verdad que todo el mundo se pregunta, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Sí, es una interrogante. Claro, ¿cómo puedo, si estoy haciendo la voluntad de Dios, cómo debo saber que lo tengo que hacer? La verdad que es una interrogante que todos en algún minuto de la vida nos hacemos o nos hemos hecho, y es súper importante que a través de la palabra vayamos conociendo cómo podemos ser guiados y reconocer si estamos o no dentro de la voluntad del Señor. Y también entender cuando estamos en la nuestra, porque a veces puede parecer que estamos en la voluntad de Dios y estamos un poquito perdidos, equivocados, estamos incitando a nuestros hijos quizás a sus carreras, a sus vocaciones, y no era la voluntad de Dios, y después los vemos perdidos, adultos perdidos ahí metidos en sus carreras, en sus trabajos, pero lejos de Dios, porque no podemos tener un hijo médico, un hijo abogado, con grandes carreras y lejos de Dios. Yo no creo que sea la idea de Él. Claro que sí. Fíjate que, bueno, hay varias situaciones que podemos nosotros entender y se pueden dar también porque muchas veces queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos hacer, o sea, lo que nosotros, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y somos llevados a nuestras ideas. Claro, entonces muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad del Señor y estamos lejos de lo que el Señor quiere para nosotros, y por eso que es súper importante que podamos ser guiados, que podamos reconocer, bueno, y todos los hijos queremos hacer lo que nuestro Padre quiere. Así que, ¿por qué es tan importante este tema? Para que vayamos reconociendo de qué forma nos debemos conducir y cómo orar para pedir la voluntad del Señor. Yo creo que lo primero que debe hacer una familia es que los papás estén conectados con la voluntad de Dios. Si tenemos papás distraídos de su voluntad, probablemente vamos a ir siempre tanteando el camino. ¿Será? ¿No será? Y estará siempre esa pregunta, ¿puede ser? Vamos a decirle a Dios que vaya contigo, o hijo, ayuna para que Dios te deje entrar, no sé, al ejército o a tal y tal carrera, para que Dios te abra las puertas de la universidad, pero nuestro hijo se desvió del camino y los caminos fueron de muerte, como dice su palabra, y los hijos se perdieron entre medio, se olvidaron de Dios, pero terminaron médicos. Yo no digo que no sea malo estudiar, estoy diciendo que no podemos ser médicos ni abogados lejos de Él, porque lejos de Él nada podemos hacer. Y lo único valioso que tiene el ser humano en este tiempo es la fe. Nada más. Lo demás se acaba. Dice su palabra que todo pasa menos su palabra, y su palabra nos habla de fe. Y por fe vamos a entrar a la eternidad y a estar por siempre con Él. Y este mundo se acaba, este mundo está desgastado, este mundo está totalmente tan utilizado por el hombre que no le queda nada bueno que hacer. Ojalá que después de esta pandemia se purificó un poquito, viste que los animales empezaron a llegar a la ciudad, como a tomar sus territorios, se limpió más el aire, la contaminación bajó un poco, pero eso nos dice que esto está totalmente listo para empezar una nueva etapa. Yo creo que el ser humano va en bajada. Esta historia termina, en cualquier momento nuestro Señor viene. Y nuestros hijos eso deben tener claro. ¿Qué quiere el Señor? Claro, sí. Lo primero que nosotros tenemos que tener súper claro, súper importante, reconocer que la persona que quiere, o el Hijo de Dios, el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios, es la persona que quiere agradar a Dios. O sea, ya no va por sus deseos, no va por sus anhelos, no va por sus sueños, porque hoy en día se vende mucho eso. Mucho se vende que no, que Dios va a cumplir tus sueños, va a cumplir tus deseos, va a cumplir tus anhelos. Pero si esos anhelos son míos y no son los que el Espíritu Santo me guíe o los que el Señor quiere para mí, lamentablemente nos vamos a ir creyendo que estamos haciendo la voluntad del Señor, pero estamos finalmente haciendo lo que nosotros queremos. No, y siempre se hace esto, que invitamos a Dios a nuestras circunstancias, pero Él es un invitado, no es el dueño, ni el gobernante, ni el padre, ni el Señor de nuestras vidas, sino que es aquel que invitamos. O como tú dices, como nosotros podemos decir, oye, Patricia, mañana anda a casa y tomemos té, estemos juntas, pero eres una invitada, no vives ahí en mi hogar. Y dentro de nosotros hay un hogar, que es nuestro corazón, y si nuestro Señor no es dueño, Él no es invitado de vez en vez, y las otras veces yo decido si viene o no,
tu vida no va a ser realmente lo que Dios quiere. Vas a ir tras tus deseos, tras tus caminos. Yo le dejo muy en claro a mis hijos, a mi esposo, a mí y yo a él en distintas circunstancias, ¿y qué querrá Dios? Y es la voluntad de Dios, y Dios es experto en confirmar. Es experto en decirnos esto es y esto no. Y aquel que quiere escuchar a Dios siempre lo va a ir cuando uno le dice, Señor, es tu voluntad, quiere que vaya, quiere que hagamos esto y esto otro. Nosotros, mira, soñamos como familia, Pati, vivir en el campo o cerca de la playa. Es un sueño que siempre está ahí. Si nosotros fuéramos tras nuestros pasos, siempre decimos, no estaríamos viviendo en la ciudad jamás, viviríamos en un lugar costero o quizás a donde hay un río, montaña, y ahí estaríamos con nuestros hijos y ojalá que a ellos también les encanta también el tema de la tierra y todo, y decíamos, siempre estaríamos ahí, pero estamos viviendo en la ciudad donde hay más cemento, donde todo es edificios y es muy urbano, demasiado que a veces llega a hostigar. Y decimos, pero esta es la voluntad de Dios. Y alegres y contentos porque Dios quiere aquí. No quiere cerca de la playa. Siempre le decimos, Señor, si usted quiere, ahí acérquenos a la playa o a la montaña o al campo. Claro. No ha querido hasta la hora, pero donde Dios quiere, nuestros hijos lo tienen claro y también estamos contentos. No estamos por eso frustrados ni enojados, pero entendiendo que la voluntad de Dios es la mejor. Claro que sí, porque ya el Hijo del Señor no se manda solo, como se dice, sino que somos guiados a través del Espíritu Santo para lo que el Señor quiere y determine para nuestra vida. Muchas veces van a hacer cosas que no queremos, o muchas veces Dios va a decir no, pero qué agradable es para el Señor que podamos nosotros obedecer a la voz del Señor y a lo que Él dice, porque efectivamente, ya siendo hijos, ya efectivamente somos libres del pecado, libres de todo lo que no nos tenía antes atrapados, pero somos libres para servir al Señor y para cumplir su voluntad. Ya no nos mandamos solos. No, qué maravilloso es no mandarse solo, porque el ser humano, dice su palabra en Jeremías, que el corazón es engañoso y es más malo que todos los males de esta tierra, y se le ocurren cosas realmente, a veces cosas que van irreverentes contra la voluntad de Dios, cosas que no le hacen bien al hombre y que van tras un materialismo, tras de deseos que te hacen tan infelices porque quieres un deseo, quieres otro, como quieres viajar, quieres después recorrer el mundo, después quieres estar en un lugar y quieres ir a otro, te cambias de distintas atmósferas de lugares, no sé, se te antoja un país desértico, después quieres ir donde uno llueve todo el año, y todos esos cambios son cambios territoriales, espirituales. Nuestros hijos aprenden las culturas de tales y tales lugares y al final nunca se concentran en una vida espiritual, sino que en el deseo del hombre. Yo digo, ya, si Dios te dice, anda, ve, lo hacemos, pero que todo esté conforme a su voluntad. Y eso es lo que tiene que entender la familia. Entendemos que si hay mujeres que conocen hace muy poco al Señor, tienen que ir, ya, vengo sola, sabes que yo vengo sola a la iglesia, clama porque tu familia conozca la voluntad de Dios. Eso tienes que hacer por el momento, nada más. Y intensamente intercediendo porque tu familia entiende la voluntad de Dios. Pero cuando hay un papá y una mamá que asisten a una iglesia y no tienen muy claro cuál es la voluntad de Dios dentro de casa, vamos a tener un evangelio tibio dentro de casa, un evangelio permisivo, y a veces donde vamos a dejar hasta que los hijos decidan qué hacen y qué no. Claro, y fíjate que Dios es tan bueno con nosotros que siempre va a querer que nosotros conozcamos su voluntad, porque Él, ¿cómo va a querer que nosotros andemos a ciegas? Nublados, sí. Claro, que hagamos cosas por desconocimiento. Dios va a querer mostrarnos cuál es su voluntad. Y existe la voluntad decretada, que es la que nosotros no conocemos, que es la voluntad de Dios, la que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Un ejemplo, cuando vamos a morir. No sabemos cuándo, sabemos que va a venir ese día, pero no sabemos qué minuto va a ser. Y qué bueno si no andaríamos contando, me quedan 5 días. Bueno, no lo sabemos, puede ser hoy día, mañana, el día que sea, pero la idea es que cuando nos vayamos de este mundo podamos irnos con el Señor, ¿cierto? Sí. Que esté nuestra vida preparada para poder llegar a su presencia. Está también la voluntad del Señor, que es la deseada, la que Él desea, y esa está plasmada ¿dónde? Está plasmada aquí en la Biblia. Nosotros no podemos decir cómo podemos conocer la voluntad del Señor si no conocemos la palabra. O sea, yo creo que el cristiano que no conoce su palabra y que no cumple lo que dice la palabra, es muy difícil que Dios te pueda revelar cuál es su voluntad específica para ti, porque a veces oramos y le pedimos al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad, pero si quizás estamos viviendo quizás en algún pecado o en alguna situación que no queremos cambiar porque sabemos, ¿cierto?, que tenemos que cambiar, pero no lo hacemos porque no queremos, Dios jamás nos va a revelar su voluntad para cada uno de nosotros. Tenemos que cumplir por parte, ¿cierto?, para poder
conocer la voluntad del Señor. Pero mira, te cuento una experiencia de una chica que asistía sola a la iglesia, bastante grande, estuvo alrededor de 4 o 5 años con nosotros y siempre me decía, Paula, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y me contaba la historia que estaba pasando. Y una de esas historias era que se querían noviar con un chico que no conocía a Dios y una historia así, amorosa, que es un chico que no conocía a Dios y que siempre la alejaba, pero ella estaba muy enamorada. No, no te conviene, esa no es la voluntad de Dios. Y ella entendía a la inversa esto y también lo acomodaba a su voluntad, como estaba media enamorada, y se iba con el chico. Le pasó eso con 2 o 3 chicos que ella se enamoraba muy rápido y se iba con ellos. Y un día me dice que está orando, después de muy malas experiencias con estos chicos, donde se involucró en muchas áreas de su vida y pasó malas experiencias, y me dice, estoy orando y le digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y sabes lo que le dice Dios? Paula, siempre te la dijo y tú no quisiste escuchar. Y es porque deseamos tanto los deseos de nuestro corazón y son más fuertes que la voluntad de Dios, que a veces hay muchos cristianos en las iglesias que permanecen por años preguntando cuál es la voluntad de Dios. Tu líder te la dice, tu pastor te la dice, incluso el hermano en el camino, no, hermanito, no lo haga, no vaya para allá, no le hace bien, pero tú no lo escuchaste. Y llegan momentos de tu vida donde estás más hundido en tu voluntad, tras tus caminos, que la palabra es clara, hay muchos caminos que para el hombre pueden parecer de vida, pero son de muerte. ¿Por qué no tenemos ese criterio celestial que viene de Dios, que Él dice para dónde ir? Y nos metemos en caminos que no nos convienen. Y ella me dice, pero Paula te dijo, y dice que cuando se le abren los ojos a esto espiritual, realmente me dijiste, te lo preguntaba todos los días y no quise escucharlo. Pero sabes que pasa mucho, sobre todo con los jóvenes respecto a eso, al noviazgo y todo eso. Porque claro, siempre me acuerdo cuando yo era más chica y estábamos en la iglesia y el pastor daba un ejemplo, decía, por decir un nombre, Juan estaba orando y decía, Señor, quiero que me des un esposo, pero que sea María, que sea María. Y si no era la voluntad del Señor que fuera María, entonces a veces oramos y pedimos al Señor de acuerdo a nuestros deseos. Y la voluntad del Señor quizás no es esa, porque Él nos conoce y sabe cuál es el propósito que quiere cumplir con nosotros y en nuestra vida. Entonces por eso que es súper importante poder escuchar la voz del Señor. ¿Y cómo podemos lograr saber cuál es la voluntad del Señor? Estar completamente llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, te voy a leer acá en 1 Juan 1:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Aquí es muy claro, la unción y el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hacer permanecer en Él y poder tomar las decisiones correctas, porque fíjate que hay también un versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si mis peticiones están lejos de lo que el Señor quiere, claro, nunca se van a cumplir. Pero aquí es claro en esta palabra que dice que los deseos de mi corazón, si yo estoy lleno del Señor, van a ser los que el Señor quiere. Van a ser los que Él determinó para mi vida. Así que qué importante es poder cumplir esa parte y poder obviamente estar llenos del Señor para que podamos reconocer cuál es la voluntad y estar del atento Señor. a su palabra. Recuerdo, mira, Pati, cuando tenía como 15 años, llegó la hermana encargada de las señoritas. En ese tiempo, viste que nos separaban. Ahora la juventud participa junta. En nuestros años nos separaban. Entonces estábamos todas las señoritas ahí y una hermana de bastante edad, pero muy sabia y llena del Señor, nos habla del noviazgo y de ese tema nos interesaban muchísimo ahí en ese tiempo. Y se congregan un montón de señoritas, éramos muchas, más de 100, y escuchando pensando que nos iba a decir el que tú elijas, el más guapo, o todos creemos que siempre es un hombre guapo. Y resulta que esta hermana nos dice, así tiene que pedir un hombre a Dios. Que ame al Señor con todo su corazón, que sea trabajador, siempre fue muy, que sea trabajador, que no sea flojo, que sea limpio. Ella decía muchas características así, que sea limpio, que sea honrado. Lista, ¿te acuerdas que sí? Hago una lista. Sí, pero a veces la lista era como buen mozo, cosas totalmente que, no digo que nos vamos a casar con el más feo, pero sí que tenga cosas que son más, que uno en el tiempo dice, ¿por qué puede ser muy buen mozo, pero que no le importe trabajar o ser responsable de los hijos, la familia, tantos factores? Claro.
Y ella jamás nombró buen mozo en la lista. Decía, tiene que pedir un hombre honrado, que primero decía siempre esto, que tenga el carácter de Cristo, que tema al Señor, que sea espiritual, que sea trabajador, limpio. Y ahí nos dio todas las y todos nos fuimos así como, no dijo nada así como atractivo. No dijo, o no sé, rubio, moreno. No nombró colores ni características físicas, nada. Puros atributos que le iban a hacer bien al matrimonio. Y a mí me caló tanto que oré así y me llegó así. No era lindo. ¿Lo está escuchando? Voy a escuchar. No creemos, vamos a omitir este Borre, familia, por favor, eso. que lo borre. Y resulta que, ¿sabes qué? Tenía todas las características que por años oré y me llegaron, que trabajador, que temiera a Dios, que tuviera el carácter de Él, y fue más encima un ministro del Señor que nos lleva a vivir una vida totalmente ministerial. Y no mundana, no apegada a lo laboral, no apegada a este mundo, sino que totalmente al trabajo del Señor. Jamás lo imaginé, Pati, que iba a llegar a este extremo de la voluntad de Dios. Claro. Pero qué maravilloso es cuando alguien sabio te exhorta algo bueno y uno entiende que es la voluntad de Dios. Y no solamente en esta área, sino en lo laboral, en tantas cosas que nos suceden. Y qué importante, como dices tú, obedecer lo que nos enseñan, porque muchas veces oímos tanto y practicamos nada, en realidad. Y yo creo que hoy, en este tiempo, Dios nos llama a eso, nos llama a ser oidores, pero también hacedores de su palabra, y que seamos obviamente eficientes en ese aspecto. O sea, si el Señor nos habla, y yo le digo a mis hijos ahora, si el Señor nos habla algo, inmediatamente echar a correr y poner en práctica lo que el Señor nos habla. No esperar, ¿cierto?, que nos venga algo, que nos pase algo, o que entendamos con dolor. Claro, porque realmente Dios nos quiere librar de todas esas situaciones. Yo creo que Él es tan bueno y nos quiere librar, y muchas veces quizás pasamos situaciones. De hecho, hablaba hace poco con una hermana ahí, porque hemos estado en contacto, porque lamentablemente no se puede visitar, pero sí mucho hemos hablado con varios hermanos, y claro, efectivamente a lo mejor pasamos procesos difíciles, porque pero nuestra fe debe ser probada. Claro, debemos ser probados. Y sabes tú qué importante también, que a veces en estos procesos Dios nos va mostrando nuestro corazón. Nos va diciendo, oye, eres un poco mal genio, necesitas cambiar esto. Orgulloso. Y de qué otra forma, el orgullo. Muchas veces, claro, creemos que somos muy humildes y realmente estamos lejos de ser humildes. Somos orgullosos. Entonces Dios permite todas estas situaciones con un propósito. Dice la palabra del Señor, que en Romanos 8:28, que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien, los que han sido llamados con un propósito. Sí. ¿Y cuál es el propósito? El propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y esto no es al azar, esto no es suerte, sino que nada menos que su voluntad, que es celestial y buena para el hombre. Y ojalá que nuestros hijos, mira, y entendemos también que hay mujeres divorciadas, mujeres solas, que están criando solas, incluso hombres en este tiempo se está dando más, abuelitas que crían a los nietos. Siempre, si estamos clamando la voluntad de Dios, Dios escucha. Señor, que se haga tu voluntad en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones, me queda a cargo, mi hijo se fue, Señor, ayúdame. Y Dios es fiel en escuchar al que está afligido por la salvación de sus hijos, al que está afligido por la salvación de su esposa, de su esposo, y Él quiere algo, la salvación para el mundo, porque Él murió por el mundo. No solamente por los hijos cristianos, porque a veces nos agarramos muy como que esto es nuestro nomás. No, Él vino por el mundo. Y el mundo tiene una necesidad extrema de nuestro Señor. Entonces, que sepan su voluntad y que la oigamos, les sería muy bueno. Pero tenemos que ir paso a paso. Y aquella que está sola tiene que estar, como hablábamos anteriormente, la hermanita que está sola y nadie en su casa asiste y ella hace muy poquito conoce al Señor, que espere en oración, interceda y tenga mucha fe y confianza, y que Dios va a hacer algo, Él siempre obra. La que está divorciada e incluso fue cristiana y no entiende cómo seguir con sus hijos, dame sabiduría, Señor. ¿Cómo lo hago? Para ir bien con mi esposo. Me recuerdo que una hermana que se divorció hace muy poco y su esposo también iba a la iglesia, pero realmente no se entendieron nunca. Y había mucho maltrato psicológico entre los dos. Menosprecios, comparaciones y etcétera, etcétera. Al final se vició tanto su relación emocional que no estaba para que siguieran juntos. Y se divorcian, Pati, y resulta que ella dice, no, pero seguimos peleando más y peor. Y los hijos divididos, y no, por favor, lleven todo esto en paz, pide sabiduría a Dios cómo llevar. ¿Y sabes qué pasó a través de los años? Ellos volvieron. Y a través de un divorcio
se aprendieron a conocer, a respetarse, a saber cuál era la voluntad de Dios, se volvieron a reenamorar e incluso se casaron de nuevo como de forma simbólica, dándole a entender a Dios que era su voluntad que estuvieran casados, pero que también supieran entenderse. Y a veces no nos entendemos los matrimonios ni con nuestros hijos cuando entran, sobre todo en la preadolescencia, y es porque no clamamos sabiduría, inteligencia, ¿cómo lo hago con mi hijo? Es difícil. Claro, yo creo que una labor súper importante de nosotros como mamás es orar siempre por nuestros hijos. O sea, desde pequeños siempre estar orando por ellos para que... O sea, yo siempre pido al Señor, Señor, que ellos sean como tú. O sea, que no me imiten a mí, que no... Bueno, obviamente que somos ejemplo para ellos, pero ojalá tengan todo lo del Señor y nada de lo de uno, porque a uno realmente le ha costado... porque Dios ha tenido que ir transformando cada día nuestras vidas y eso va a ser hasta que venga el Señor. Entonces ellos siempre van a estar mirándonos a nosotros. Entonces es muy importante poder estar orando por nuestros hijos, por nuestros esposos. Yo creo que es súper importante siempre estar orando por nuestros hogares para que ellos puedan realmente seguir en este camino y obviamente ser ejemplo para ellos, para que nos vean cómo amamos al Señor. Y lo otro, mira, Patricia, hay veces que el lenguaje de comunicación entre tú y yo, entre una esposa, entre un esposo, a veces con los hijos, cuando también entran en esta preadolescencia o adolescencia donde hay rebeldía y no entienden mucho lo que es Dios y lo espiritual y lo encuentran muy fome, muy aburrido, como a veces el decir, hijo, no lo haga, vaya a la iglesia, vaya a la escuelita dominical, o el esposo, te invito a la reunión y no va y no entiende, debemos dejar el lenguaje comunicacional y entender que hay uno que es celestial. Como decías tú, orar, Señor, tú pones el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Haz que mi hijo quiera, haz que mi esposo quiera, o haz que mi esposa quiera congregarse y hacer tu voluntad. Y orar sin cesar, como dijo Pablo, porque esto a veces humanamente no lo vamos a lograr. Y es ahí donde la fe activa lo celestial, lo sobrenatural y viene su respuesta. Pero nos da flojera orar. Claro, o nos cansamos. Muchas veces, ¿cierto? Decimos, ya he orado tanto por él que no entiende, hoy le he pedido tanto al Señor, he hecho tanto, pero no nos tenemos que cansar, tenemos que orar siempre por nuestros hijos hasta que veamos la respuesta del Señor. Sea o no sea, como sea en nuestra vida, tenemos que orar y no cansarnos. Yo siempre recuerdo ese pasaje donde ahí la viuda fue donde el juez y le insistió hasta que realmente... Y era un juez injusto. Claro, entonces él... ya le dijo, por tanto que me has molestado te voy a conceder. Dice, ¿cuánto más nuestro Señor no va a estar pendiente de nuestras oraciones, sobre todo de nuestras familias, de nuestros hogares? Así que yo creo que tenemos que hacerlo y tenemos que no cansarnos de orar. ¿Sabes que uno de los errores que a veces nosotros pedimos al Señor para que Él nos muestre su voluntad es, no, Señor, si esto es de tu voluntad, que me resulte. Y a veces... esas cosas que resultan nos sacan de la voluntad del Señor. No significa que oremos, resulte que es su voluntad. Que es su voluntad. Yo creo que por eso que necesitamos primero la llenura del Espíritu Santo para que Él realmente nos vaya dando a conocer cuál es su voluntad. Porque si le pedimos, Señor, abre puertas, cierra puertas, y el Señor no está ahí con unas puertas abriendo y cerrando. Siempre digo, ¿cómo el Señor va a estar ahí como un portero abriendo y cerrando puertas? Y para darnos señales a nosotros. Claro, está incorrecta esa forma de orar. Así que lo que más necesitamos como hijos del Señor para poder Dios pueda revelarnos su voluntad es estar llenos del Espíritu Santo. Y Él va guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Recuerdo una vez la historia de una madre en Argentina que su hijo fue como hasta los 12, 13 años a la congregación, muy bien, el niño fiel, bien portado, siempre la apoyó. Ella fue una mujer que quedó viuda muy joven, sus hijos la ayudaron a salir adelante, pero a los 14 años su hijo empieza a escuchar esta música heavy metal, que es como rock pesado, sí. Y el niño crea una banda de rock pesado. ¿Cómo será que se hizo famoso en Argentina? Y ahí empieza a recorrer el mundo, se pierde de los caminos de Dios. A los 25 años, este hijo perdido en conciertos, en 1000 lugares, drogadicto, totalmente en el mundo. Dice que ella que seguía orando, seguía yendo a las Dorcas porque ella pertenecía a una iglesia pentecostal, pero con mucha fe, pero dice que jamás se desesperó, tampoco se turbó, tampoco dijo, oh Señor, parece que no fue, se perdió. Y a los 25 años él va a hacer un concierto de este rock pesado a México. Pati, y lo secuestran. Y no sé si lo escuchaste, sí, y lo secuestran, sí. Y matan incluso a unos integrantes de la banda y todo, y a él no lo matan, pero todo el momento, porque no estuvo secuestrado horas, creo que fueron días, viene el Señor, lo visita
el secuestrador lo libera solamente a él y él dice, pero él hace un pacto en medio de este secuestro. Señor, si me das la libertad, te prometo que te voy a seguir, te voy a buscar y esta va a ser la instancia donde le voy a contar al mundo que hubo un antes y un después. Lo liberan a él, no tuvo que pagar la mamá, no hubo un secuestro así que donde fuera doloroso, no lo mataron. Bueno, igual sucedieron cosas tristes con respecto a sus bandas y todo lo demás. Y resulta que se convierte y ahora es pastor. Pablo Olivares, ¿cierto? Sí. Y la mamá dice, jamás dejé de orar cuando iba a las Dorcas, cuando estaba ahí, pero dice, nunca fue una oración, Señor, como decías tú, ¿me va a responder o no? No, siempre fue con esperanza, Señor, cuando tú quieras. Y sabes que esa es una confianza tan total en Dios, porque como decías tú, esa llenura te dice, lo voy a hacer. Y mira todos los años que pasaron, todas las cosas que hizo. Y todo lo que tuvo que vivir como mamá. Quizás lo pudo haber sentido mucha desesperanza de la situación, de ver a su hijo como estaba. No, y dice que perdido, drogadicto, más encima de una tendencia musical muy fuerte, violenta. Y no, dice que lo veía perdido y todo, pero dice que siempre tuvo la esperanza. Porque Dios, cuando él era niño, dice que en una reunión, en medio de la congregación, Dios le dijo, tu hijo es salvo. Pero pasaron 5 años más y el hijo estaba perdido. Entonces todas pueden haber instancias de que Dios nos prueba nuestra fe, pero que estemos confiados en Él y que el Espíritu Santo nos diga, yo te dije, lo voy a hacer. Claro que sí. Y mira, ¿qué mayor ejemplo tenemos de hacer la voluntad que fue Jesús? Él estaba ahí sufriendo en el huerto de Getsemaní, estaba a punto de ser entregado, dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. O sea, siempre fue obediente. Yo creo que una clave de eso es poder obedecer al Señor. Y aunque nos duela al momento, claro, porque le estaba doliendo a Jesús. ¿Sabes, Señor, que esto a mí me duele? Sé lo que viene, me van a crucificar, me van a pegar, la carne le duele. Pero hay instancias que nos van a doler, pero que se haga su voluntad. Yo creo que eso tenemos que clamar a nuestro Señor, buscarlo con todas nuestras fuerzas y estar muy ahí, atenta. Señor, mi hijo se está desviando. Señor, mi hijo está adicto a tal y tal cosa. Está distraído de tu voluntad. Acércalo a ti. Y que todas esas cosas vamos viendo la respuesta a Dios, porque si algo quiere Dios, que seamos espirituales. Eso es lo que Él quiere y es lo que espera, que podamos estar, bueno, como decíamos en el programa de ayer, o sea, estar conectados, tener una relación personal con el Señor. Esa es la forma de poder conocer lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No podemos estar dando palos de ciego y viviendo esta vida así, como no sé lo que tengo que hacer. Primero que todo, la voluntad del Señor está en su palabra. Y lo que Él, cierto, si tenemos que tomar decisiones, si tenemos que pensar qué voy a hacer, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, el Señor nos va a ir revelando a través del Espíritu Santo. Así que es la forma, tener una relación con el Señor, estar absolutamente apegado a Él y en todo momento de nuestra vida. Y en cosas tan sencillas, uno de mis hijos en estos días quería invertir en un aparato tecnológico. Y el papá le dice, pero ¿tú crees que es la voluntad de Dios que tú inviertas tanto dinero en tal y tal aparato tecnológico y mejor si gastas tu dinero en otra cosa o le preguntas al Señor si lo guardas, qué invierte? Y puede parecer algo muy material, muy cotidiano, muy que no, yo decido qué hago con mi dinero. Ahí Dios le pregunto otras cosas, no lo molesto en esto. Pero si dependemos de Él desde lo más pequeño hasta lo más grande, vamos a tener nuestro oído tan afinado a su voluntad que nuestros hijos desde pequeños van a ir sabiendo. Y sabes que estaba listo para invertir en su aparato tecnológico que quería cambiar. Y lo tenía hasta vendido el anterior. Y dijo, no, ya papá, me detengo. No vendo nada, no hago esto, no esto otro. Voy a esperar qué me dice Dios. Y en esto si me dice que no cambie, no, lo que quiero cambiar, no lo cambio y voy a ver qué quiere Él. Y eso puede llegar hasta el momento que él quiera ser novio y diga, Señor, estoy enamorado, pero es tu voluntad o no, que siempre estén pendientes desde lo más pequeño, pero yo creo que eso se adiestra desde muy pequeño. Y bueno, y si ya estamos en el Evangelio y hemos llegado hace muy poco, ¿qué hacemos? Estamos todos grandes. Dios siempre tiene todo el poder de transformar nuestros corazones, nuestras mentes y nacer de nuevo. Claro, Él quiere darnos una oportunidad. Yo creo que si hasta hoy día que estamos escuchando esta palabra lo hemos hecho mal, Dios nos da una oportunidad de hoy día de cambiar y de transformar todas las cosas. O sea, no está todo perdido. Si estamos escuchando este programa, quizás sea la oportunidad de decir, Señor, me arrepiento de haberlo hecho mal toda mi vida o hasta ahora, hasta donde estoy, y quiero realmente hacer lo que tú me dices y hacer, cumplir y escuchar tu voluntad.
Mira, yo entre los 14 y los 17 años, yo iba a la iglesia, pero porque conseguía cosas con mi mamá. Entonces, él le hacía caso, pero la idea era para llevar la fiesta en paz, para no discutir con ella, pero al final era para tener permisos para otras cosas que no me resultaban, fiestas, acontecimientos, pero no me resultaban porque no me daba permiso. Pero era al final como que iba a la iglesia por cumplirle para que ella me dejara salir con las amigas y ir para otros lados. Y resulta que en todo ese periodo, yo iba a la iglesia, pero es cuando uno no escucha, iba por cumplir y estar ahí. Y mi mamá le dice al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo en mi hija, dale un corazón nuevo y es que nazca del Espíritu. Y me acuerdo, Pati, que mi mamá se sentaba a los pies de mi cama, en ese tiempo, no sé si se hace aún, me oraba por mí y en voz alta, Señor, que se convierta. Señor, dale un nuevo corazón a mi hija y haz que nazca del Espíritu. Y a los 17 años vamos a una vigilia y me sucede esto. Dios me da como me abre los ojos al mundo espiritual, me da un corazón nuevo porque el mío no estaba muy bueno y me hace nacer de nuevo. Y sabes que de ahí no dejé de predicar. Me acuerdo que me daba gusto congregarme. Mi vida espiritual con respecto a misiones, a ir a muchos lugares, empezó a andar. Dios empezó a hacer muchas cosas, a dar fruto. Claro. Pero tuve 4 años a mi mamá encima, orándome a los pies de la cama, en voz alta, intensa y Señor, y decía esto, Señor, si ella no entiende, y si yo no voy con ella, tú vas con ella y tú la ves. Entonces era como, pero era una oración así con miedo y verdad. Claro. Pero que Dios tenía fe la mujer y más que resultó por la insistencia, resultó porque tuvo fe, pero pidió correctamente, dale un corazón nuevo, solo tú nos puedes transformar. Y hay mamás que nos quedamos a veces, o los tutores o los papás, Señor, tú harás cuando tú quieras, y el hijo sigue probando cosas, la hija sigue enamorada de un chico, de otro, hay malas experiencias, llegan a ámbitos sexuales, a veces salen hasta hijos en el camino y historias que jamás debieron suceder. No podemos llegar hasta ese punto esperando la voluntad de Dios. Debemos ser como esta viuda, como tú dijiste, insistir. Insistir al Señor, y Él tiene, dice, su oído presto para sus hijos, así que yo creo que no nos podemos cansar, tenemos que animarnos, tenemos que confiar en el Señor, pero sí es muy claro, para poder conocer la voluntad de Dios para mi vida, primero tengo que esforzarme con todo mi corazón de cumplir su palabra. Sí. Y si queremos conocer cuál es la voluntad, primero conocer la palabra de Dios y luego el Señor nos va a ir revelando a través del Espíritu Santo qué es lo que quiere para nuestras vidas. Dijiste algo hasta clave, las Pati. más mínimas decisiones. Dijiste algo clave, no podemos insistir que Dios nos responda una petición si yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Debo hacerla, debo buscarla. Y si mi corazón es rebelde y le cuesta hacer su voluntad, humillarnos. Porque Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando sea el tiempo necesario van a reconocer que nosotros cambiamos y nos convertimos en una mejor persona. Pero mientras hay que humillarse, Señor, ¿sabes qué? Me rindo, solo tú, y haz conmigo algo nuevo. Y ahí Él va a ir escuchando nuestras peticiones. También entendemos que Dios tiene misericordia a veces y nos regala milagros sin merecerlos. Pero la idea es que estemos ahí, conectados con lo que Él quiere. Yo creo que este programa es súper clave en ese sentido de poder conectarnos, con el programa de ayer que decía que tengamos una relación con el Señor, que no perdamos la comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos cumplir su voluntad. Así que estoy muy feliz. Muchas gracias, Paula, de haberme invitado para compartir contigo en este programa y ojalá que aquellos que escuchen y que, no sé, el Espíritu Santo pueda hablar a su vida en esta hora, podamos buscar y rendirnos al Señor. Yo creo que es la oportunidad más maravillosa que Él nos da todos los días, una oportunidad para poder volvernos con todo el corazón. Sí. Estamos a tiempo de que hagamos la voluntad de Dios por completo y no nos declaremos más perdidos o no sé cómo hacerlo o que Dios no me escucha, y a veces nos enojamos incluso con Él porque no nos quiere responder, pero acá Dios nos hace lo que queremos, nosotros hacemos su voluntad y hemos conocido y probado a aquellos que hemos obtenido su respuesta, que es agradable cuando es su voluntad y no estamos equivocados. Así que te invito a arrepentirte, a buscarlo de todo corazón y a vivir una vida de santidad, de búsqueda. Sabes que los tiempos son cortos, no podemos estar más perdidos como padres y hacemos también a nuestros hijos perdidos. No puedes declararte ignorante de lo que Dios quiere, tienes que estar conectado con lo que Él quiere de día y de noche y a cada instante de tu vida. Los hijos crecen rápidamente y no pueden ser grandes y ellos perdidos y lejos de los caminos de Dios. No, aprovecha cuando son pequeños, aprovecha cuando están ahí y es fácil moldear sus mentes y sus corazones a la voluntad de nuestro Señor. Y bueno, y si están grandes, siempre hay una luz de
esperanzas mientras haya vida. Muchas bendiciones para todos. Estamos muy contentos que Pati haya estado con nosotros y la próxima semana estaremos conectados.